Antes de comenzar el vídeo, quisiera dar algo de contexto ya que las dos primeras historias de Death Channel ya llevan como 3 años en el canal y puede que mucho del público nuevo no las conozca o les dé pereza verlas. Esta tercera parte, que encontré hace poco, si bien ocurre en el mismo universo de las dos anteriores, es con un protagonista nuevo y varios años después de la parte 1 y 2, por lo que con saber que el villano es un Pikachu psicópata llamado Hermano, nacido de un juego maldito de Pokémon Channel, ya están más que preparados para ver el vídeo. Ahora sí, sin más, comencemos. Hermano, el Pikachu maldito, me ha capturado. Sé que no soy el primero en caer bajo sus garras, pero sí espero ser el último. Pese a que mis últimos recuerdos se remontan al año 2019, se podría decir que esta pesadilla comenzó el 4 de enero del 2014. El día en que cumplí 12 años. Con el esfuerzo que solo quienes pertenecemos a la clase baja podemos comprender, mi padre me había comprado una vieja GameCube en una casa de objetos usados. La consola ya llevaba un tiempo olvidada para los fanáticos de Nintendo, pero era lo máximo que podía aspirar. Tampoco buscaba recriminárselo a mi padre, ya que llevaba unos pocos meses como viudo, y la vida para ambos ahora era dura y compleja. La muerte de mi madre me había convertido en un chico malhumorado y bastante antipático, por lo que el resto de mis compañeros de clase lentamente comenzaban a alejarse de mí. En ese aislamiento social en el que me encontraba, mi padre creyó que la mejor forma de que no cayera en la depresión, era si pasaba el rato libre enfrascado en videojuegos. Aunque lamentablemente, mi padre no sabía que la GameCube no contaba con videojuegos en su memoria interna y que estos se adquirían por separado. Como mi padre, con algo de culpa, me señaló. La economía familiar no iba a soportar la compra de un juego para la consola, por lo que la única opción que tenía, era acompañarlo en sus trabajos de plomería, oficiando de su ayudante y ganándome cada centavo con dureza. Fue para el 10º día de trabajo que ambos fuimos contratados por varios vecinos unidos de un vecindario de clase media. Nuestra misión era arreglar las tuberías de una vieja casa, que en un inicio creí abandonada, pero que según los vecinos, pertenecía a una mujer que sufría de alucinaciones y cuyo hijo había desaparecido hacía unos años atrás. Mujer a la cual los vecinos cuidaban y la cual, con algo de paranoia, finalmente nos abrió las puertas de su hogar. Como parte de aquel trabajo era riesgoso para mi salud, mi padre me obligó a quedarme en la sala de estar junto a la extraña mujer. Para mi suerte, o desgracia, la incomodidad que sentía por cómo ella me observaba fijo, se interrumpió cuando ambos oímos un extraño sonido en la vieja habitación de su hijo. Como mi padre no oía mis llamados y como no quería que la mujer se lastimase, o algo peor, corrí detrás suyo hasta llegar a la habitación. Aquel era el paraíso para cualquier fanático de la franquicia Pokémon, con todo tipo de peluches y videojuegos. Entre las cosas de la caja de recuerdos que se había caído de una mesa, y que había originado aquel sonido, la mujer no notó que un pequeño disco había salido rodando y ahora se ubicaba a pocos centímetros míos. Aprovechando la distracción de la mujer, enfocada en recoger las cosas de su hijo, me arrodillé con suma agilidad y guardé el disco en mi mochila. Me sentí algo culpable al inicio, pero no creía que la mujer pudiese llegar a extrañar aquel juego, que curiosamente era uno de GameCube. Más específicamente, Pokémon Channel.
De Pokémon solo conocía lo básico por el anime y los juegos de las primeras 3 generaciones, por lo que me sentía curioso sobre qué podría llegar a tratar el juego, y al atardecer, cuando volví a casa con papá, corrí a mi habitación y me preparé para mi primera sesión de juegos con mi nueva consola. El videojuego comenzó con un cuadro de texto indicándome que había una partida guardada. En aquel entonces, como no conocía mucho de las consolas de Nintendo, no sabía si se necesitaba un cartucho extra para guardar partidas o si quedaban grabadas en los discos, por lo que sin pensarlo demasiado y con una duda algo morbosa sobre ver la partida de aquel chico desaparecido, decidí abrirla. Hermano, está muy feliz de conocerte, me indicó un pintoresco cuadro de texto al mismo tiempo que, en una pequeña casa, un Pikachu corría alegremente hacia la pantalla. Similar a un perro o gato, el Pokémon se recostó enseñándome su barriga, entendiendo que debía usar el cursor de la consola para acariciarlo, algo que lo hizo dar un alarido de felicidad, acompañado por algunos chispazos de sus mejillas. Tras esto, hermano, el Pikachu, comenzó a danzar y a hacer todo tipo de tonterías que me sacaron varias risas. Por un momento, y mientras hermano parecía estar consciente de mi risa y sonreír por aquello, me di cuenta que aquel fue mi primer momento de felicidad tras la muerte de mamá. No tardé mucho en aprenderme las mecánicas del juego, acompañando a hermano a pasear, comiendo juntos o incluso dejando el videojuego encendido por las noches para hablar con hermano hasta quedarme dormido. Aquel era sin dudas el videojuego soñado para un chico en mi posición, y pese a sonar algo cursi, sentía que hermano era mi primer y único amigo de verdad. Se podría decir que esto se repitió a lo largo de las semanas, meses e incluso años, pero a medida que envejecía, y con la economía familiar mejorando, mis intereses lentamente fueron mutando en las aplicaciones de celular, en tener citas con mujeres o incluso en un pequeño, e ilegal empleo de medio tiempo que tenía con uno de mis nuevos amigos de carne y hueso. Un empleo que consistía en básicamente, venderle hierba a nuestros compañeros de secundaria. Fue en una tarde como cualquier otra que, bastante malhumorado, mi padre me esperaba en casa acompañado por 2 oficiales de policía, y tras una fuerte reprimenda de por medio por parte de la policía, al igual que la amenaza de poder ir a prisión si repetía mis negocios escolares, mi padre aguardó a que estuviésemos solos para darme una dura golpiza. Explotando en llanto, me encerré en mi habitación, listo para tomar el dinero que había ganado y que tenía oculto en mi armario de ropa. Fue en medio de esto que, sin querer, mi pie tropezó con mi vieja consola de GameCube. Aún con la idea fija de abandonar mi hogar, y con mi celular ahora en el poder de mi padre, tuve un golpe de nostalgia que me arrastró a jugar la última partida de Pokémon Channel. Dios, me había olvidado por completo del juego por aquel entonces. Ni bien encendí la consola, el videojuego comenzó de forma abrupta en medio del jardín del videojuego con enormes molinos de fondo, solo que el cielo estaba rojizo, los molinos destrozados y la hierba con una tonalidad ceniza. En medio de aquel deplorable espectáculo, se encontraba hermano, el Pikachu, dando la espalda a la pantalla. Como no podía usar los controles y no había música de fondo, creí que aquello era una forma, algo inquietante, en que los programadores daban a entender que el videojuego ya se había dañado o estaba en sus últimas. Resignado, me dispuse a apagar la consola, cuando para mi sorpresa, hermano se giró directo hacia mí. Atrás había quedado su sonrisa o su alegre personalidad. Sus ojos habían adquirido una tonalidad violeta, su pelaje lucía todo tipo de cicatrices y heridas abiertas y sus enormes colmillos se sobresalían de su boca. Todos los humanos son iguales, mencionó hermano por medio de un cuadro de texto. Algo confundido por la situación, me rasqué la cabeza, preguntándome qué hacer a continuación. La pantalla comenzó a acercarse lentamente a un primer plano del rostro de hermano, del cual comenzaron a brotar lágrimas de sangre. ¿Acaso te divierte ver a tu amigo sufrir? Me preguntó nuevamente por medio de un cuadro.
Comencé a sentir algo de escalofríos y creo que en gran parte se debía a la ausencia de sonido alguno, tanto en el juego como fuera de mi hogar. Me puse de pie en mi habitación, comenzando a caminar lentamente de un lado a otro, algo que me ayudaba a pensar con claridad, pero di un sobresalto al darme cuenta que, pese a que el rostro de hermano estaba congelado, sus ojos se movían de un sitio a otro, siguiendo cada movimiento que hacía. ¿Puedes oírme? Le pregunté tras tomar algo de coraje. Hermano continuaba paralizado frente a la pantalla y yo me sentía un idiota por hablarle a un videojuego. Sin embargo, y de forma muy lenta, la cabeza del terrorífico Pikachu comenzó a moverse de arriba a abajo, asintiendo a mi pregunta. De los nervios, empecé a tartamudear pensando en qué decir, aunque lo único que se me ocurrió fue preguntarle era a qué se refería cuando decía que todos los humanos éramos iguales. Por primera vez, hermano borró su temple serio y esbozó lo más parecido a una sonrisa, aunque esta era una algo siniestra, más parecida a la típica sonrisa del guasón en las historias de Batman. Me quedé absorto por varios segundos observando a aquel siniestro Pikachu hasta que, sin poder evitarlo, dejé escapar una fuerte carcajada. Algo que pareció descolocar a hermano, quien regresó a su rostro agresivo. Oh, por Dios, ahora lo entiendo. El chico que antes tenía este juego debió haberlo modificado para asustar a sus amigos o algo por el estilo. Eres lo más gracioso que vi en mi vida, le grité a la pantalla mientras me sostenía las costillas que comenzaban a dolerme por tanto reírme. A esto debo añadir que antes de regresar a casa, había probado de mi propio producto, por lo que mi mente no estaba al 100% y creí que aquello con hermano también podría deberse a estar alucinando. Aún enojado por mi conducta, hermano soltó varios cuadros de texto con el mismo mensaje una y otra vez. Has desbloqueado un peluche Z de Pikachu. Esto fue acompañado por la imagen de estos tétricos peluches, manchados de sangre y mutilados de distintas formas. Sin poder evitarlo, aquello me hizo reír aún más fuerte. Por favor, hermano, ¿quién puede asustarse con un roedor estúpido como un Pikachu? Exclamé alegre mientras de a poco iba recuperando la compostura. Creo que lograré asustarte, me respondió por cuadro de texto, y algo desafiante, el Pokémon. Aun curioso por su primer comentario, le volví a preguntar a qué se refería con que todos los humanos éramos iguales. Mi dueño anterior se preocupaba por mí como tú solías hacerlo, sin embargo, él terminó abandonándome. Sinceramente, leer aquello no me hizo sentir nada de culpa o algo parecido. Al fin y al cabo, era un personaje de videojuego, no tenía sentimientos. Lo poco de alegría que aún mantenía en mi rostro, se borró por completo cuando el televisor dio un pantallazo, enseñándome el cuerpo en avanzado estado de descomposición, de un hombre adulto, quizás de unos 10 años más que yo. Este era mi dueño anterior. El pobre no soportó vivir conmigo tantos años, creo que tú conociste a su madre, me indicó hermano. Estoy perdiendo la cabeza, si papá se entera me matará, empecé a murmurar una y otra vez en paralelo a cómo desconectaba la consola y luego hacía lo mismo con el televisor. Pero pese a esto, la imagen de hermano continuaba fijada en la pantalla. Esto no puede estar pasando, comencé a gritar algo asustado mientras hermano parecía replicar mi risa, solo que de forma distorsionada y con el mismo tono agudo de Pikachu en los videojuegos. Yo era un niño cuando jugué contigo, ¿realmente creías que iba a pasar toda mi vida jugando? Esto es tu culpa, debiste darme señales de que podías comunicarte conmigo, quizás de esa forma me hubiese interesado mucho más tiempo por este juego, le recriminé algo asustado. Un cuadro de texto del videojuego comenzó a cubrir el rostro del Pikachu. Hermano desea saber si quieres ser su nuevo amigo de juegos. Corrí hacia la puerta, pero me era imposible abrirla, sin importar cuánta fuerza ejercía. Explotando en llanto, comencé a rogar a mi padre que me ayudara mientras le daba puñetazos a la puerta rogando que se abriera.
Un nuevo cuadro de texto se formó. Hermano ha encontrado a un nuevo amigo. La pantalla entonces me devolvió un pantallazo de un cadáver fresco. Mis ojos se abrieron de par en par y caí arrodillado al suelo al notar que era mi padre. ¿Por qué me haces esto? Grité furioso mientras no podía detener las lágrimas. Hermano simplemente se burló de mí, transformando el cuerpo de mi padre en un diseño de píxeles similar al de los personajes del juego, lo decapitó y comenzó a enseñarme su cabeza cercenada, de la cual caían pequeñas gotas de sangre, también adaptadas a los gráficos del juego. El juego finalmente emitió un sonido, similar a unas alargadas uñas raspando el vidrio de la pantalla hasta formar unas palabras sueltas. Hermano quiere que sufras como él sufrió por tu ausencia. Maldito seas, yo te haré sufrir, rata inmunda, grité envuelto en ira mientras le propinaba una potente patada a la televisión, la cual cayó de espaldas, destrozándose casi por completo. En lo poco de la pantalla que no se había roto, distinguí una cuenta regresiva de 3 días, la cual iba acompañada por el siguiente texto. Hermano te regala 3 días para que puedas despedirte de tus seres queridos. Ya no tengo ninguna familia gracias a ti, le grité para acto seguido hundir mi pierna en el interior del televisor. Una fuerte descarga eléctrica recubrió mi cuerpo y tras aquello perdí el conocimiento. Y así fue como llegué a este oscuro y decadente mundo virtual. He perdido la cuenta de cuánto tiempo llevo dentro de esta celda. Por medio de una pequeña ventana en mi celda, puedo observar el rastro de cientos y cientos de cadáveres de Pokémon y humanos que decoran el planeta en ruinas. Creo que los cuerpos de aquellos humanos pertenecen a todos los dueños anteriores de Hermano. Sé que no soy el primero en caer bajo sus garras, pero sí espero ser el último.